sobre las protestas también es parte de lo que es la sociedad francesa y lo que son sus reclamos, sus vivencias, sus expectativas, incluso hasta de vida y jubilación. Pero hoy vamos a hablar es de la francofonía, porque además los 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Francofonía. Y en el segmento Curando Cultura General, Vladimir ha escogido justamente este tema para desarrollarlo más a fondo sobre la cultura francesa, la lengua francesa, y básicamente porque hasta se establece un Día Internacional de la Francofonía, 20 de marzo. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Así es, bonjour para todos los que nos escuchan, porque creo que hoy es el tema principal de Francia, su cultura y su lengua. Bueno, no me pongas a hablar en francés. Tú sabes que esa es una de las que a mí particularmente yo siento que se me haría más difícil porque además es como gutural y hay personas a las que de una manera muy sencilla, rápida, les sale espectacular, pero yo cada vez que lo intento no hay manera de que se sienta que estoy hablando así, parecido, ni siquiera, ni cerca. Bueno, en eso estamos todos. Siempre muchos tenemos el francés, yo lo tengo a medio camino, pero es increíble la importancia que tiene esta lengua para el mundo. A veces se nos olvida que en el mundo hay más de 320 millones de francoparlantes divididos en los 5 continentes, ¿no? Producto de procesos culturales y sobre todo de ese periodo que vivió Francia, donde fue un gran imperio en el mundo también y tuvo presencia en muchísimas regiones de los 5 continentes. Y por cierto, ese día, o sea, el establecer un Día Internacional de la Francofonía, ¿con qué finalidad? Porque además entiendo que hay una organización incluso internacional y que fue creada desde París, pero básicamente un día como hoy, ¿qué se destaca o qué se procura y qué actividades acompañan? Sí, la OIF, como se conoce, Organización Internacional de la Francofonía, lo que busca es fomentar la protección del francés como idioma, porque realmente en los siglos pasados se había visto en el mundo una disminución de los parlantes o de los hablantes de la lengua francesas y se quiso de alguna manera conservar eso, pero al mismo también comenzar a promover todo lo que es la cooperación, los derechos humanos, la diversidad cultural, incluso la educación en todas esas naciones y países que todavía tienen el francés como una lengua oficial e incluso Mm. algunos de ellos que no la tienen oficial, pero también gran parte de su población la hablan. Entonces, es como si fuera una gran comunidad muy parecida a la comunidad de naciones británicas, pero en este caso se protege todo lo que es esa idiosincrasia francesa y en particular a la lengua. Que es bellísima además. Y hay una cosa de la que goza también la cultura francesa y su lengua es como es como una elegancia, yo no sé, en sus sabores, ¿no? En la gastronomía, en el arte, en la arquitectura, en la moda y en el lenguaje también, en esa lengua que uno siempre dice, pero qué elegante, qué rico, qué bien suena el francés. Sí, por naturaleza, de hecho, el francés está catalogado como la lengua estéticamente más agradable al oído humano. Fíjate Ah, que muchas ¿ves? veces cuando escuchamos hablar a una persona en francés, sentimos inmediatamente incluso un tono sensual, ¿no? O esa elegancia, esa suavidad. Está catalogado como la lengua del arte y la lengua del amor. Y eso se refleja un poco en todo lo que es la cultura francesa. Vale la pena destacar, Gladys, a manera de dato curioso, que de los 320 millones francoparlantes en todo el mundo, la mayoría de los que hablan francés están en África, porque resulta que Mm, 21 países del África tienen el francés como lengua oficial. dentro de esa época de la colonización. Absolutamente. Mm. Fíjate que en Europa solamente 5 naciones lo mantienen como lengua oficial. Estamos hablando de Francia, Suiza, Bélgica, Mónaco, Luxemburgo, esas 5, pero el resto prácticamente están en África. Por supuesto está Canadá en Norteamérica, Claro. está Haití en el Caribe y está la República de Vanuatu en Oceanía. Entonces es un idioma que a pesar de que no es el primer idioma hablado en el mundo, posiblemente es el número 5 de acuerdo a la investigación que estuve haciendo, por detrás del español, por detrás del inglés, del árabe Ujú. y del hindi, es el número 5, pero fíjate que está creciendo muchísimo, sobre todo en esos países africanos, Gladys, donde incluso acaba de superar en cantidad de francoparlantes a todo lo que son los que hablan el habla árabe, que prácticamente estaban creciendo, pero los francófonos están creciendo también muchísimo más.
Ahí también, así como pasa con el Spanglish, por ejemplo, se ha creado una mezcla, no sé si tienes información sobre eso, dentro de el mestizaje, obviamente las migraciones. ¿Ha llegado a crearse alguna especie de mezcla también entre el español y el francés? ¿Sabes si eso ha ocurrido? Como si ha pasado con el inglés y el español, que bueno, lo llamamos Spanglish además. Y Sí, cuando ha se forman pasado incluso mucho. los jóvenes, te comento porque además Algunas, perdón que te interrumpa, ajá. pero cuando se forman los jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las cosas que se trata de evitar en esa formación, por ejemplo, de las culturas hispanas o viceversa, es esa mezcla que no es ideal, ese Spanglish donde no es ni está bien digamos, aprendido el español ni tampoco el inglés. Sí, sobre todo en los territorios de ultramar es donde yo veo Mm, más ese fenómeno. Estamos hablando de muchas islas de las Antillas, como el caso de la isla de Guadalupe. Recordemos que también pasó mucho con el idioma el papiamento, que fue de alguna claro. manera una formación, una mezcla entre varios idiomas. Esto ocurre mucho también con el francés, sobre todo en esos territorios de ultramar. Pero fíjate que lo interesante de la francofonía es que ellos aseguran procura mantener centros educativos de la lengua francesa en todo el mundo para tratar de conservarlo de la manera más tradicional posible y que no ocurra ese tipo de desviaciones. Fíjate que, Claro. por ejemplo, nosotros vemos aquí en Venezuela y en Caracas tenemos el Colegio Francia, tenemos también el tema de la Alianza Francesa, que tiene como 250 sedes en toda América Latina, y lo que procuran es ese mantenimiento de la lengua lo más pura posible, pero definitivamente, como dices tú, siempre van a haber territorios donde de alguna manera se va a ir mezclando un poco con el español, sobre todo en esos países donde la lengua francesa no es oficial, sino que es hablada como un segundo idioma. Como un complemento. Claro, gracias Vladimir por haber estado con nosotros y haber hablado, bueno, a propósito del Día justamente Internacional de la Francofonía, sobre esta lengua, un poco de la cultura también francesa, que sin duda es admirada por la mayoría, me incluyo, o sea, es hermosa. Bueno, dentro de esa cultura, yo creo que todas las culturas de verdad que tienen su encanto. Todas tienen algo, mucho a revisar y de ellas aprender, sin duda alguna. Sí, Sí. así, Ujú. así es, y esta es una lengua, Gladys, que refleja de alguna manera ese espíritu francés que está inmerso en su cultura, y por eso lo que está sucediendo ahorita en París con las protestas es parte de ese espíritu de libertad, de igualdad y fraternidad, que cuando se creó el concepto de república tras de la Revolución Francesa permanece todavía vivo como parte de la idiosincrasia del francés, ¿no? Y el Ujú. idioma es reflejo también de ese espíritu. Gracias, Vlad, por haber estado con nosotros. Pues más información también la comparte a través de su cuenta que es Arroba Mr. Aguilera por Instagram, y ahí le estoy colocando constantemente tips de cultura general. Gracias una vez más por estar, bueno, cada cierto tiempo acá, cada 15 días en el segmento Curando Cultura General. Vladimir Aguilera. Me toca cerrar el programa también comentando que hoy, así como es el Día Internacional